Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 191, Estrella Caída, 8. Sirwen levantó la voz frenéticamente. ¿Por qué hablas de Jaewan? ¿Qué pasa con eso? Ah, supongo que te interesa Jaewan. Se me olvidó mencionarlo. ¿Por qué estás asumiendo tal? En fin, supongamos que, aunque me odies tanto, si te ayudo a reunirte con Jaewan, no cambiarías de opinión sobre mí. Eso es, tartamudeó Sirwen. Solo respóndeme. ¿Sí o no? Es solo un ejemplo. Bueno, supongo que sí. ¿Qué es un sí? ¿Quieres decir que me agradeces que te haya ayudado a ti y a Jaewan a estar juntos? Sí, tienes razón. Sirwen respondió mientras se daba por vencida. Jongwan aplaudió satisfecho y los demás también aplaudieron. Tienes razón. Es exactamente eso. ¿Qué es eso exactamente? Sintió que la habían tomado por tonta. Miró a Jaewan, pero a él no pareció importarle. Chung y Ronald se rieron entre dientes mientras Sirwen solo la fulminaba con la mirada. Jongwan dijo, el sentimiento que tendrás hacia mí es el mismo que estos vicegerentes tienen actualmente hacia Rapture. Están agradecidos. Sirwen se sintió confundida. Sus 2400 años de conciencia regresaron a ella. La historia que se desvió por un largo camino finalmente regresó al tema original. Espera, ¿quieres decir que los vicerregentes están agradecidos por Ruptura? Incluso después de todo lo que han pasado. Sí, aunque es difícil de entender. ¿Pero por qué? Eso es imposible. Como dije, no tiene sentido. Pero es un aspecto emocional. Jongwan continuó explicando, la caída del Gran Hermano es tan significativa que a la gente ya no le importa lo que Rapture le hizo a Sirwen. Entonces empezó a pensar. De hecho, casi lo entendía. El hermano mayor era el ser más aterrador en hasta ahora. Gran Hermano era el ser que controlaba el sistema e iniciaba todos los ajustes. Era un ser capaz de matar a cualquiera, en cualquier momento y por cualquier motivo. Gran Hermano era uno de ellos. Un tirano que podía hacer cualquier cosa. Y fue Ruptura quien liberó a de ese terror. Veo. Entonces Sirwen comprendió. Entonces, eso es lo que quieres decir. No tenemos justificación. Sí. La Ruptura no es el enemigo, sino el héroe de. Miad apareció repentinamente y derrocó al tirano el día de la revolución. Jongwon continuó, y la reciente proclamación de Miad refuerza la Ruptura en su marco. Proclamación. ¿Qué era? Afirma que unificará todos los mundos únicos en uno solo para crear un mundo sin guerras y sin Gran Hermano. Eso es imposible. Sí, pero eso es lo que todo el mundo cree ahora. Se rumorea que los sitios bajo Ruptura son mejores para vivir. En cualquier caso, creo que es un rumor falso. Sirwen sintió un escalofrío. Pero eso está mal. Derrotar al Gran Hermano. Sería bueno si fuera cierto. Pero ¿qué hay de todos esos espíritus que fueron asesinados antes de destruir al Gran Hermano? ¿Cómo podría matar al Gran Hermano justificar todas esas maldades? A Sirwen le pareció extraño pensar en todo esto. No era propio de ella, que no le interesaban los problemas éticos antes de conocer a Jaewan. Es difícil de explicar, pero está mal. Sí, está mal, pero ¿quién puede culpar a Rapture por ello? La justicia es igualdad, y no hay mayor justicia que decir que estás equivocado. ¿Quién puede decirle eso a Miad a estas alturas? ¿Y qué? ¿Te rindes ya? No, respondió Jongwan con una sonrisa. Tenemos que encontrar a la persona. A la persona que pueda interrogar a Miad. Bueno, creo que solo hay una persona capaz de hacerlo. Y todos se dirigieron al mismo lugar. Sí, no hacía falta mencionarlo desde el principio.
La razón por la que pudieron reunirse aquí fue gracias a una persona. Pero... ¿A dónde se fue? Estuvo aquí hasta hace un momento. Jaewan. Jaewan no estaba aquí. Fortaleza de Caspion, octavo sitio. Oficina del maestro de la ruptura. Kasim le informaba a Miad, quien miraba por la ventana en silencio. Tenía el rostro pálido y un bigote sin afeitar. El rostro de Miad estaba pálido y se fue hundiendo con el paso de los días. Kasim, preocupado, evitó preguntar y continuó con sus informes. Hemos aumentado el número de perdidos que solicitan unirse a nosotros. Los números de cada sitio son. El informe indicó que era difícil controlar la afluencia de voluntarios. Miad respondió con voz áspera y cansada. Usa la simulación para filtrarlos. Elimina a los que no tengan potencial. Está bien, señor. Llevamos haciéndolo desde siempre. ¿Por qué es un problema ahora? Ese sí, pero... Kasim dudó, pero finalmente respondió, entendido, señor. Kasim salió de la habitación. Todo iba bien, pero no se sentía tan bien. ¿Por qué? Fue entonces cuando un hombre corrió hacia él. Cuarto capitán. Oh, Adel. Adel era ahora teniente de Kasim. Empezaron a caminar por el pasillo. ¿Ha terminado el informe, señor? Sí. ¿Y tú? He terminado de reabastecer a nuestras tropas. Mañana podremos avanzar hacia el séptimo sitio. Bien. Parecía cansado, señor. No, está bien. ¿Tienes algo que decir? Adel luego preguntó, si me permite, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Cualquier cosa está bien, a menos que se trate de dejar Rapture. Ambos hombres sonrieron ante la broma y Adel continuó, se están difundiendo rumores entre nuestros miembros. Palabras. Sobre el Gran Hermano, señor. Kasim ya se dio cuenta de hacia dónde iba la historia. Hay miembros que sienten curiosidad por saber por qué el sistema aún existe cuando derrotamos al Gran Hermano. Sabes muy bien que matar a un dios no lo elimina todo. No solo eso, la red sigue intacta y no hay ningún cambio en las. Los miembros son. Entonces Kasim levantó la mano para detenerse y habló. Adel. ¿De verdad son nuestros miembros los que sienten curiosidad? ¿O es la tuya? Para ser honesto, señor, son ambas cosas. Adel. Sí, señor. Ya estaban fuera del pasillo. Adel no estaba seguro de si ese frío se debía al clima exterior o a sus sentimientos. Kasim preguntó, ¿no te lo dije antes? Acerca de. La simple caída de una estrella no cambia el mundo. Kasim miró al cielo. No era solo Kasim. La mayoría de los seres de recientemente comenzaron a mirar al cielo con frecuencia. Como si acabaran de descubrir que existía el cielo, la gente seguía mirando hacia arriba. Seguían mirando hacia arriba como si algo fuera a aparecer si seguían haciéndolo. Adel preguntó, ¿sabe algo al respecto, señor? No. Solo soy un despertador común y corriente. Común. Sí. ¿Qué puedo saber? Ambos miraron al cielo sin palabras. Miraban el mismo cielo, pero no lo sentían así. Adel se sintió un poco solo. ¿Qué había en ese cielo? ¿Qué hicieron mal, o qué se esperaba de ellos para que este mundo existiera? Y en este mundo, ¿qué quería lograr el maestro de la ruptura? No sé mucho, pero sé una cosa, dijo Kasim con amargura, esto es solo el comienzo de la guerra. Al día siguiente, la noticia del avance de las fuerzas de ruptura hacia el séptimo sitio, Epoche, se extendió por toda la. Y no se explicó, pero la fortaleza de ruptura en el octavo sitio explotó al mismo tiempo. Fue el comienzo de la última guerra de la. Capítulo 192, Un mundo solitario, 1. El hecho de que solo exista uno también significa que no existe ninguno. Pierre, el dios de la travesura. Episodio. Un mundo solitario. Llovía intensamente. Rayos caían del cielo y truenos rugían hasta el suelo. Toda la gente salió a las calles a empaparse de la lluvia de poder mundial. Todos decían lo mismo. Nunca había habido una temporada de lluvias tan larga.
Si esto terminaba, el mundo se transformaría en uno completamente diferente. Había soldados avanzando bajo la lluvia. La gente de no sabía que se escondía tras el avance, pero intuían que algo había. Pero realmente hay algo. Mirel, la quinta capitana de Ruptura, pensó con tristeza al ver el séptimo sitio apareciendo en el horizonte. Usra, su vieja amiga, probablemente estaba dentro del sitio. Shra, es hora de que tomes una decisión. Los pasos de Haewan se perdían en la zona. El octavo sitio, Caspión, parecía muy diferente desde su regreso después de 4 meses. Había oído rumores de que la Tierra había prosperado tras la toma de control por Ruptura, pero todo parecía falso. Al abrir otro pequeño portal, Haewan se adentró en el bosque azul del octavo sitio. Como era un lugar prohibido, los perdidos, convertidos en monstruos o partes descompuestas, lo atacaban, pero no eran rival para Haewan. Al seguir caminando, olió agua a lo lejos. Haewan lo siguió y llegó a un lugar familiar. Había llegado a un lugar de pesca, o el lugar donde se pescaban espíritus hasta. Haewan se detuvo allí mismo. Este lugar de pesca era especial para él. Había alguien que le había enseñado mucho cuando llegó a. Quizás ahora podría llamarla amiga. Le había dado tantas cosas importantes. Recordó su nombre. Era Andersen. Andersen. La recuerdo. Pierre la conocía. Ella es la única diosa de la que heredé el escenario, desnudo, cuando me disfracé de dios de la locura. ¿Tú eras el dios de la locura? Sí, lo era. Pero fue hace 100.000 años. Veo. Técnicamente, el dios de la locura no especificó un solo dios. Se suponía que se refería a toda la raza de los longevidad. Todo lo que hacían en su región se consideraba obra del dios de la locura. El dios de la locura que mencionó Andersen probablemente soy yo. Fui yo quien la instruyó. Haewan recordó a Andersen al regresar. Esperaba que estuviera viva en algún lugar, ya que era una diosa, pero era solo una falsa esperanza. No era el único capaz de matar a una diosa. Miat también tenía ese poder. Haewan apretó los puños y los abrió. Un tenue polvo plateado salió despedido por los aires. Haewan lo miró y se giró. Pronto, la zona prohibida desapareció y Haewan subió a la colina, rumbo a donde solía estar la casa de subastas Atchnol. Ya no quedaba nada. Los subastadores y los porteros habían desaparecido. Todos habían muerto en ese enfrentamiento. Quizás fue la culpa de Haewan. Quizás fue su error, elección o determinación lo que hizo que la gente muriera junto con incontables mundos y sus potenciales. Haewan lo sabía, pero eso no le impidió seguir adelante. De hecho, lo impulsó. Haewan se detuvo de repente. ¿Hasta dónde me vas a seguir? Detrás de Haewan, el aire se distorsionó y reveló a un hombre. Tenía un ala plateada en la espalda. Haewan lo conocía. Su cabello rubio se agitaba con el viento y la lluvia. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde cuándo empezaste a seguirme? Carlton asintió. Tuvo suerte de encontrar a Haewan saliendo sigilosamente de la sala de reuniones. Se escabulló sin que nadie lo notara. Si Carlton no hubiera seguido mirándolo, él tampoco lo habría notado. Haewan no podía avisar a los demás, pues tenía que seguirlo rápidamente. Le tomó horas correr para no quedarse atrás. Finalmente, miró hacia atrás. ¿Por qué no te detuviste entonces? Porque entonces no tenía por qué hacerlo. Lo cual significa que tienes motivos para hacerlo ahora. Sí. ¿Por qué? Es peligroso a partir de aquí. Carlton entonces echó un vistazo a la niebla más allá de Atchnol. Sabía que había entre su ubicación actual y el final de esa niebla. Por primera vez, la palabra, peligro, le llegó con tanta claridad. Había tanto poder mundial aterrador. La sede de Ruptura. Los seres más poderosos que estaban a punto de unirse estaban allí. Con solo mirarlo desde lejos, sentían su poder. Carlton lo sabía. Si se acercaba, sería aplastado al instante. No me sirves de nada. Sé que ni siquiera tienes un mundo único ahora mismo, respondió Haewan. Carlton no pudo objetarlo ni negarlo.
¿Sabías? ¿Cómo no lo voy a saber? Carlton había alcanzado el cuarto paso del despertar, pero aún no poseía su mundo único. Claro que la clave era no tener un mundo único. Era imposible para un despertador alcanzar el tercer paso sin un mundo único. Así que Carlton probablemente poseía un mundo único, pero simplemente no podía darse cuenta de que lo poseía. Probablemente albergaba un mundo poderoso en su interior, del cual extraía su poder, pero no estaba seguro de cuál era. Si se esforzaba y observaba con atención su interior, se convertiría en un poderoso despertador de cuarto paso. Pero eso era en el futuro, no ahora. Carlton ni siquiera podía con un vicerregente de Dios de alto rango en ese momento, y mucho menos con el maestro de la ruptura. Sé que no soy de ayuda. En serio. Parece que no lo sabes, teniendo en cuenta lo que haces. Sí, lo hago, respondió Carlton y Jaewan frunció el ceño. Déjame reformularlo. Me estarás interponiendo. Lo sé. Pero ¿qué harás si todavía te sigo? La determinación de Carlton sacudió los ojos de Jaewan. Cerró los ojos para ocultarlo. Pensó en ello. Por eso intentó venir solo. Ocurrió lo mismo en la Torre de las Pesadillas, en Yen. Jaewan siempre perdía algo. Lo sabía muy bien y se negaba a hacer amigos si era posible. Lo único prometido que se interponía en su camino era una pérdida. Tendría que pagar el precio de algo que valoraba por algo más. Incluso deseaba que alguien lo acompañara en su camino. Sinceramente, estaba tan solo y cansado que se sentía débil. Tras comprender a Ouroboros y obtener el ojo de Gestalt, Jaewan comprendió que debía recorrer este camino solo. Nadie podía caminar junto a él ni detrás de él. Quien recorriera este camino. Morirás. Jaewan abrió los ojos y habló con frialdad. Sabía que esto lastimaría a Carlton, pero aún así lo hizo. Carlton simplemente sonrió. Sí, moriré. No podré protegerme, maestro. Carlton no se echó atrás y Jaewan frunció el ceño. ¿Por qué sigues llamándome maestro? Porque tú eres el maestro. No estamos en. Lo sé, señor. Ya no necesitas servirme más. Lo sé. ¿Y por qué me sigues? Carlton sonrió. Maestro, ¿recuerda el primer día que nos conocimos? Sí. Por supuesto que lo recordaba. ¿Cómo podría olvidar el primer día que entró en la fortaleza Gorgona? Carlton el Terco fue quien memorizó todas las leyes de Gorgona y revisó cualquier entrada ilegal. Te dije entonces que nuestra justicia podría tener la oportunidad de luchar entre sí. Recordó cuando Carlton aceptó la entrada de Jaewan. El día en que nadie salió herido, nadie vio afectada su justicia. Cuando Jaewan le pidió a Carlton que cambiara de opinión, Carlton habló. Y este es el momento. Y Carlton ahora continuaba con esas palabras. Quieres ir sola, pero no puedo dejarte ir sola. Así que, por fin, ha llegado el día. El día en que nuestra justicia choca. Capítulo 193, Un mundo solitario, 2. Jaewan se quedó en silencio. No se imaginaba que Carlton, precisamente, bromeara de esa manera. No quieres dejarme ir sola. A eso se le puede llamar justicia. Esa es mi justicia, señor. La justicia era justa. No había mayor ni menor, eso era la justicia. Era algo intransigente. Jaewan comprendió que, al igual que Carlton cambió de opinión en aquel entonces, era hora de que él también cambiara de opinión. Jaewan suspiró, haz lo que quieras. Te lo advertí. Gracias. Jaewan se giró y empezó a avanzar hacia el buscador supremo. Carlton se acercó para seguirlo. Parecía feliz de tener la oportunidad de caminar junto a Jaewan. No tengo poder mundial, pero puedo compartir el mío contigo. He ayudado a nuestros amigos con eso hasta ahora. Compartir el poder mundial. Sí, señor. Tengo más poder mundial del que puedo compartir con la mayoría de la gente y no pierdo mucho al hacerlo. No sé cómo llegó a hacerlo. ¿Es eso así? Jaewan miró a Carlton con asombro. Un entorno para compartir el poder mundial. No había oído hablar de un entorno así en
Era porque el poder mundial podría haberse dividido sin usar el entorno. Considerando que los entornos estaban profundamente conectados con mundos únicos, era posible que el poder de Carlton estuviera relacionado de alguna manera con su mundo único oculto. Mientras miraba a Lixeeker, Carlton continuó: sabía que harías algo así en el momento en que saliste de la reunión en ese entonces. Siempre has hecho este tipo de cosas desde la época de... Nuestra moral ha bajado, no nos quedan opciones y no tenemos ninguna posibilidad de evitar un choque frontal. En ese caso, solo tienes una opción. Haiwan no respondió, pues no hacía falta. Carlton ya lo sabía todo. Oí que las fuerzas se dirigían al séptimo sitio por la mañana. Ya deben haber llegado. Probablemente. Haiwan también lo sabía. Ruptura estaba reuniendo a todos los ejércitos de todos los sitios para avanzar hacia el séptimo sitio de Pierre. Era un plan para destruir cualquier resistencia restante contra Ruptura. Los señores o despertadores supervivientes probablemente fueron enviados a la guerra. Por lo tanto, eso significaba que la sede era vulnerable. Era cuestión de tiempo. ¿Quién se aferraría y quién tomaría la bandera primero? La bandera de Haiwan estaba en lo alto del Ixeeker. Con la presencia de un poder mundial aterrador, era obvio que Miad se quedaba en el cuartel general. Si Haiwan no tenía suerte, podría contar con algunos capitanes o con fuerzas limitadas. Pero eso era todo. Carlton preguntó: ¿vas directo a Miad? Sí. Voy directo a verlo. Veo. Rapture estaba controlado por un solo ser. Si quien creó el mundo único cayera, Rapture no tendría más remedio que caer. Y ese era el único plan que Haiwan tenía ahora mismo. Carlton volvió a preguntar: ¿derrotó a Gran Hermano? ¿De verdad tienes alguna posibilidad contra él? Haiwan sonrió entonces por primera vez. ¿O fue una mueca burlona? Gran Hermano. Fue un instante breve, pero Carlton halló una posibilidad. Haiwan también podía ver al Gran Hermano. Shra dijo una vez que el Gran Hermano desapareció en el mundo único de Pierre. El rumor se extendió tan rápido que nadie le preguntó a Haiwan. O lo olvidaron, o simplemente tenían miedo. Si Haiwan tampoco podía ver a Gran Hermano, la desesperación era insoportable. Simplemente esperaron a que Haiwan lo mencionara. Esa sonrisa. Era natural que Carlton deseara algo mientras miraba a Haiwan sonriendo mientras miraba hacia el cielo. Uf, esto es molesto. La cola es demasiado larga. Carlton miró al cielo. Allí, la sombra de un barco gigante apareció por detrás con el rugido de la voz de un anciano. Haiwan, idiota. No me dejes atrás. Carlton sonrió: supongo que nunca te dejarán solo, maestro. Enviamos a Mirel y a 3 señores con 200 despertadores de tercer paso. No tienen ninguna posibilidad. No es fácil tratar con Pierre. Lo sé, pero no creo que sea más fuerte que tú. En el castillo exterior del Ixeeker. Kasim terminó su sesión informativa mientras ambos miraban el paisaje a lo lejos desde la terraza. Quizás en un combate cuerpo a cuerpo, pero entrenó conmigo. No dejes que nuestras fuerzas lo subestimen. Comprendido. Kasim asintió, sorprendido por la preocupación de Bude. Bude derrotó a 2 de los 8 dioses de la... Era un poder del que podía enorgullecerse, pero no lo sobreestimó. ¿Cómo está Miad? Parece cansado desde el día de la revolución. Sí. Fue algo muy importante. Bude se rió entre dientes. También recordó lo que Miad le mostró. Quiero decir que hizo un gran espectáculo. Nadie volvería a ver semejante espectáculo, la caída de una estrella. Bude recordaba su emoción al contemplarlo. Su emoción era distinta a la que habían sentido otros seres. Bude fue el principal responsable de lo ocurrido ese día. Bude fue quien contribuyó en mayor medida a que el día de la revolución se hiciera realidad. Si no fuera por esos bastardos. Apretó los dientes al recordar a Ignis, el dios de la llama, y a Droyan, el dios de los dragones. Al luchar contra ellos, Bude murió y reencarnó 1412 veces. Había muerto 1617 veces a lo largo de sus miles de años de vida, pero había muerto casi esa cantidad en un solo día.
y el vicegerente de Ignis era tan poderoso que Buda casi perdió su energía. Si este tiempo pasa, el nuevo mundo vendrá. Y entonces llegaría el fin de su viaje. El poder mundial de los dioses había sido arrebatado y a su gran plan, un mundo solitario, solo le quedaba un último paso. Capitán, ¿puedo preguntar? ¿Qué? ¿Tienes los mismos pensamientos que el maestro? Bude se quedó helado. Sospechaba si el maestro le había hablado a Qasim sobre su gran plan, pero antes de que sus sospechas se concretaran, Qasim continuó, sobre eso, él vendrá. Ah, eso. Bude sonrió maliciosamente. Lo hará. Había pasado tiempo desde la última vez que supo del hombre de Miad. Le sorprendió saber que había otro ser que podía ver al gran hermano. Si Miad dijo que vendría, vendrá. Por eso lo mantuvimos con vida. Bude miró a Caravan, que yacía en el suelo de la terraza. Se había convertido en un perdido, con la mayor parte de su espíritu destruido. Intentaron aceptarlo como miembro porque su espíritu tenía un gran potencial, pero se negó rotundamente. Pobre chico. Entonces llegó un informe desde la atalaya. Hubo un movimiento intenso por todos lados y los miembros fueron arrastrados por una potencia mundial. Bude sonrió. El único que sabía sobre la verdad de este mundo finalmente apareció en. Miad murmuró en silencio mientras miraba por la ventana, «Estás aquí, Jaewan». Capítulo 194, Un mundo solitario, 3. Múltiples explosiones provenían del exterior de la ventana. Era una imagen apropiada para un hombre apodado el pionero de lo imposible. Los despertadores de la ruptura fueron destrozados por el poder mundial de Jaewan. Se vio una ola gigante arrasando la ciudad. El poder fue desastroso. Era el mismo tipo de despertador, pero que lo hacía diferente. Quizás era porque el objetivo era diferente. El despertar fue el comienzo de otro camino, no el final. Quienes intentaron permanecer flaquearon, mientras que quienes intentaron avanzar se fortalecieron. El despertar fue el poder que les permitió lograrlo. No es infinito. Miad rememoró sus viejos recuerdos mientras observaba a Jaewan arrasando con todo desde afuera. Había luchado contra muchas cosas durante mucho tiempo. Hubo un día en que fue así. Luchó por los humanos, y luego luchó por el ser. No sabía qué era, pero afirmaba con orgullo que luchaba por ellos. Hagámoslo. Podemos lograrlo. Sucedieron muchas cosas entonces. Miad recordó a innumerables vicerregentes que compartían el mismo pensamiento, una lucha para recuperar su derecho contra los dioses. Pero nunca lo lograron. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Eso te hace más fuerte. Para los dioses, los espíritus eran solo consumibles para aumentar su poder mundial. No les importaban los seres. Los seres no valían nada. Cuando Miad se dio cuenta de que no podía cambiar nada con su poder, alguien acudió a él. Eres tú quien puede ver la estrella en el cielo. Bude y Pierre eran despertadores que habían vivido mucho más tiempo que Miad. Miad no podía olvidar el día en que creó ruptura junto con ellos. Bude habló entonces. Es válido por 3000 años. Pero no podemos ir más allá de 5000, ni siquiera 10000. No hay vuelta atrás, ni siquiera para humanos o dioses. Nadie intentará subir. Los más cercanos eran los 3 dioses antiguos, los primeros despertadores, quienes le instruyeron sobre la pesadilla del principio. Ellos le enseñaron los secretos del sistema y le dieron sueños sobre el cielo. A través de la niebla de las explosiones, vio la sombra de su amigo. El primer capitán Bude luchaba contra Jaewan. Bude, gritando y desatando su poder mundial, parecía la figura de un demonio, más que el dios benévolo que representaba su entorno. Mientras observaba, Miad se dio cuenta de la cantidad de tiempo que había pasado. Ya no estaban los amigos que recordaba. El tiempo era así. Pierre, desesperado por el muro que jamás podrían escalar, abandonó la ruptura, y Bude, que luchó en el frente durante incontables años, vio su personalidad destruida por todas esas muertes. Miad. Aún puedes. Somos demasiado viejos, pero tú aún puedes. Eres el que tiene el espíritu más fuerte y sano entre todos los despertados. Por eso eres el maestro de la ruptura.
Fue hace miles de años cuando escuchó esto. La determinación y el sueño se habían desvanecido. Solo quedaban el deseo y la terquedad. Desesperación sobre desesperación. Ira hacia el sueño que jamás podría cumplirse. Me admiró hacia el cielo. Fue cruel. Un cielo al que nadie podía subir. ¿Cuándo renunció a ese cielo? Bueno, ya no importa. Miad sonrió amargamente. Si no puedo tomar ese cielo, crearé uno nuevo. Miad aumentó su poder mundial y todo el cielo se volvió rojo. Ya era cuestión de tiempo. Un mundo solitario estaba a punto de comenzar. Chung frunció el ceño mientras miraba a Jaewan abriéndose paso a través de todos los despertadores en el frente. Salí solo por una razón. No digas eso. Solo vine yo. Los demás están en el séptimo sitio, dijo Chung mientras observaba el barco que había chocado contra el muro del octavo sitio. Fue por la mala conducción de Chung. Tú y Carlton también deberían haberse ido. Eso les habría dado más tiempo. Shra y Pierre están allí. Pueden ganar tiempo. Chung corrió entonces para cortar con su espada. Los despertados fueron destrozados. El poder mundial de Chung ahora superaba el 1,5 millones. Entre los despertados muertos, 2 hombres saltaron. Uno de ellos portaba un hacha gigante a la espalda y el otro era un hombre calvo y sin torso. ¿Cuánto tiempo sin verte, Chung? Kasim. Has envejecido. Kasim frunció el ceño. ¿Cómo estás, Shra? Ella está bien. Parecía un intercambio casual, pero no lo fue. Chung comprendió lo que Kasim estaba pensando al ver su mirada fulminante. ¿Cómo le fue a Ima? Era el final que él quería. Fue una muerte honorable. Quizás estaba en tus zapatos, respondió Chung. Hace cientos de años, estaban en zapatos muy diferentes. Una vez aprendí a usar la espada gracias a ti. Espada. Ahora usas un hacha. Fuiste tú quien convenció a Shra de no hacerlo. No. Es su decisión. La ruptura siempre tiene recompensa. Si fuiste parte de ella, lo sabrás. ¡Qué miedo! No saldrás de aquí con vida. Veo que estás muy orgulloso de tu hacha. ¿Cuántas veces la has blandido? Se balanceó. Kasim recordó entonces un último y lejano recuerdo. Millones de cortes. Fue cuando todos los capitanes de la ruptura vivían. Y aún no eran capitanes. Tu método falso de despertar ya no es viable. Ahora todos usan, mar de sangre, montaña de cadáveres. Kasim cargó entonces. Sus músculos explotaron al embestir. Ahora apretaba su hacha gigante, el lobo sangriento. De ella se desató un poder mundial rojo oscuro. El poder hizo que el suelo se agrietara. La velocidad y la potencia eran realmente poderosas, era un ataque que solo un señor podría resistir. Jaewan dijo, anciano. Muévete. Déjamelo. Chung desapareció al instante. La velocidad era igual a la de Kasim. Jaewan sintió curiosidad. ¿Cómo se había vuelto tan fuerte Chung en los últimos años? ¿Y qué tan fuerte se había vuelto? Se intercambiaron algunos ataques con breves choques. Los intercambios se sucedían sin cesar. Kasim parecía sorprendido por el poder mundial de Chung, que no se veía frenado. Aunque fuera el más débil de los capitanes, eso era solo entre capitanes. Todavía era mucho más fuerte que los despertadores ordinarios. Un hombre que había entrenado durante toda una vida porque no tenía potencial, ese era Kasim. Kasim desató su ataque con todo su poder mundial. Chung hizo una mueca al responder. Se produjo otra explosión. Se formaron enormes agujeros en el suelo debido al poderoso enfrentamiento entre las potencias mundiales. Fue una lucha reñida. Kasim habló conmocionado desde el humo que quedó de la explosión. No puedo creerlo. Ni siquiera tenías un mundo único y sólido cuando te fuiste. Eso fue en aquel entonces. Te ganaste un mundo único. En una nueva forma de despertar. Sí. ¿Pero cómo? Los escombros se disiparon y Chung apareció rodeado de poder mundial azul. 12 espadas flotaban a su alrededor. Eso es. ¿Te diste cuenta ahora?
Soberanía de espadas. Era una habilidad que Qasim dominaba a la perfección. Se sabía que la gente de Murim, Mundo 12764, poseía una gran destreza en el combate incluso sin la ayuda del sistema. La soberanía de las espadas era la habilidad que utilizaban los espadachines más hábiles. El señor del acero Uyu fue quien la utilizó para convertirse en señor. Qasim incluso luchó contra él antes. Chung, regresaste para convertirte en un adaptador. ¿Por qué lo haría? Pero ¿cómo? Espera. No es una habilidad. Qasim se confundió. La soberanía de espadas no se estaba usando como habilidad. Claro, era posible usarla sin usar la habilidad del sistema, pero seguía siendo un simple truco de espada. Si era tan poderosa, era imposible que los cultivadores hubieran ido a Murim. ¿De verdad lo estás viendo? ¿Crees que esto es solo la soberanía de las espadas? Qasim entrecerró los ojos. Las 12 espadas, con hermosos bordados, se preparaban para usar diferentes técnicas. Diferentes técnicas de espada. Entonces vislumbró el mundo único que rodeaba a Chung. Qasim se quedó sin aliento. De ninguna manera. Las espadas de Chung comenzaron entonces a desatar diferentes ataques. Fue asombroso ver 12 espadas, cada una moviéndose por voluntad propia con complejas trayectorias de ataque. Estaba hipnotizado. Qasim no se dio cuenta de que una de las espadas se dirigía hacia él. Fue un golpe con un poder mundial inmenso. Qasim gimió al apenas poder bloquear el poder del mundo. Fue como si un león gigante lo hubiera embestido. Había oído hablar de esta habilidad con la espada cuando estudiaba diversos materiales para aumentar su poder. La espada del emperador. Era la espada que usaban muchos moros, pero era la que asestaba los golpes más fuertes. Qasim supo que quienes la usaban habían muerto hacía mucho tiempo. Pero entonces, ¿cómo la recuperó Chung? No, es como si hubiera creado algo completamente nuevo. No pudo continuar con sus pensamientos porque se avecinaba un segundo ataque. Era como si una flor se desatara en sus ojos. Incluso sintió el aroma de una flor. Espada de 24 ciruelas. Qasim no pudo quedarse quieto. Entonces escuchó la voz de Chung. Conseguí estos libros cuando buscaba partes de los dioses antiguos. Parece que había mucha gente de mi mundo en los anteriores equipos de expedición a las profundidades. Ya veo, así que tu mundo es. Todas las habilidades con la espada de Murim se desataron sobre Qasim, y Qasim no tuvo forma de contraatacar. Tuvo que concentrarse en desviar los ataques. Después de un rato, vio la sombra del mundo único tras Chung. Debería haberse dado cuenta. El mundo único solía surgir de lo que la persona mejor sabía hacer. El mundo de Chung fue creado por los muertos de Murim. Mundo único Murim. Era un mundo asombroso, y era imposible creer que lo hubiera creado una sola persona. Con tiempo, podría superar al singular mundo de ruptura. ¿Cuánto tiempo le llevó a abrir el mundo? Qasim se asombró al ver cómo aumentaba su poder mundial. No debería subestimarlo. Su hacha explotó en rojo. Mientras Qasim y Chung luchaban de frente, Jaewan miró fijamente al hombre frente a él. Sabía quién era ese hombre en topless. Probablemente era Bude. Empezamos entonces. Bude sonrió mientras juntó sus manos. 1000 manos. Capítulo 195, Un mundo solitario, 4. Se oían gritos por todo el séptimo sitio. Se oía agonía, contorsiones y súplicas. El sonido más desesperado eran los gritos. Durante 30 minutos. 1 hora. O quizá ya habían pasado algunas horas. Ronald ya no sentía que fueran gritos. Los gritos solo existían cuando había otros sonidos alrededor. Si cada sonido del mundo fuera un grito, entonces el grito en sí mismo perdería sus características. Los gritos dejaron de llegar a los oídos de Ronald. Innumerables despertadores yacían en el suelo, y vicegerentes desaparecían tras una valiente lucha. En el centro del campo de batalla, seres poderosos intercambiaban golpes de poder mundial. Ronald los observó. Estaba el dios de la travesura, Pierre, y otros 2 señores. Y encima,
Uzra y el quinto capitán Mirel se asestaban golpes mortales, destruyendo el paisaje. Parecía una lucha igualada por ahora, pero era evidente hacia dónde se dirigía la lucha. Incluso si las figuras más fuertes tuvieran la misma fuerza, la diferencia numérica era simplemente enorme. Ten cuidado. Muchos vicegerentes fueron arrastrados por el mundo único de ruptura, desatado por los despertadores. Runald apenas pudo esquivarlo con la ayuda de Sirwen, quien luchaba a su lado. Uf, esto es una locura. Sus ojos mostraban que Sirwen estaba fatigada debido al uso extremo de la magia. Había gigantes de metal luchando por todas partes. Eran la razón por la que el séptimo sitio aún resistía. Decenas de gigantes luchaban contra los despertados. Era la creación de Nightmare Sirwen, quien estaba a punto de convertirse en una artesana, maestra. Había recibido piezas de la Unión de Pesadillas, del quinto sitio para crear tantos gigantes como pudiera. Habían sido creados apresuradamente, por lo que no eran muy resistentes, pero que los vicegerentes los usaran para luchar fue útil. Maldita sea, si el viejo no se hubiera llevado el barco. Sirwen controló uno de los gigantes a distancia para alejar a los despertados que la perseguían. Habría facilitado la lucha si hubieran tenido la nave, pero Chung se la había arrebatado. Eres bueno controlando esa cosa. Sí. Tengo experiencia en juegos de combate en el mundo 294, ¿sabes? ¿Puede una pesadilla viajar libremente a las regiones remotas? Sí, es un privilegio para Nightmares. Sirwen los controlaba a todos con 3 mandos para luchar contra los despertadores. Era realmente asombroso. Runald preguntó, ¿de verdad entrenaste jugando? Oye, estoy ocupado. Deja de interrumpirme. Sin embargo, Runald no era del tipo que escucha a los adultos. Así que el mundo 294 debe ser un lugar terrible, hacer un juego para controlar a gigantes de esa manera. Terrible. Pacífico. Se llama Tierra. De ahí vino Jaewan. Runald entonces recordó a Jaewan. Ya debía estar en el 8º sitio, o probablemente estaba luchando de nuevo. Sin embargo, Jaewan también fue un humano común y corriente en su tiempo. ¿Cómo era entonces? No extrañaría su mundo natal. Una vez que todo terminara, ¿qué sería de él? Runald se entristeció. Estará bien. ¿Qué demonios? Eres su seguidor. Tienes que confiar en él. Sí. Runald confiaba en su Dios, por supuesto. ¿En quién más podría confiar si no lo hacía? Pero Runald no pudo contener sus preocupaciones. Sin embargo, no estaba seguro de por qué se sentía preocupado. No había tiempo para pensar. Debían mantenerse firmes hasta que Jaewan terminara lo que iba a hacer. Fue entonces cuando se escuchó el extraño sonido de metales al desgarrarse. Una potencia mundial se acercaba y destruía a los gigantes como si fueran papel. Sirwen palideció. Uno de los gigantes yacía en ruinas. Solo quedaban unos pocos con semejante poder mundial en. Maldita sea, había otro señor. Un fragmento afilado salió despedido hacia la mano izquierda de Sirwen. Ella gritó al dejar caer uno de los controles. Jeje, tú y yo tenemos asuntos pendientes, chica pesadilla. Era Lord Barkant quien se acercaba. Pierre y Isra estaban ocupados luchando contra sus oponentes. Los únicos que podían luchar contra Barkant eran Sirwen y Runald. Runald se mordió los labios. Dame eso. ¿Qué? Esa cosa con un palo. Dame eso. ¿Puedo ayudarte? No. Es algo que un niño como tú no puede soportar. Unos cuantos gigantes más explotaron al unísono. Aunque los gigantes pudieran aumentar considerablemente su poder mundial, no serían rival para un señor. Un juguete interesante. Barkant, que había estado destruyendo a los gigantes, pensó en una idea y comenzó a subirse a uno de los gigantes. No. Sirwen palideció. Era imposible detener a Barkant a este ritmo, pero ¿y si empezaba a usar un gigantes? Era obvio que no tendrían ninguna posibilidad. Sirwen miró a Runald. Si no podía vivir, necesitaba salvar al chico al menos. Al instante siguiente,
quedó atónita. ¿Qué? ¿Por qué te quitas la ropa? Ronald, que estaba desnudo, lanzaba su ouroboros y se estiraba. Tal vez pueda pelear con él. ¿De qué hablas? Ni siquiera puedes luchar contra un solo despertador. Simplemente se puso ropa poderosa. ¿Qué? Probablemente pueda pelear con él ahora. Un gigante cargaba directamente hacia ellos. Ronald se mordió los labios. No podía permanecer débil para siempre. No podía correr. Después de todo, era el único seguidor de Jaewan. Jaewan, por favor dame fuerza. El cuerpo desnudo de Ronald comenzó a brillar en oro. Capítulo 196, Un mundo solitario, 5. Las espadas caen desde todos lados. ¡Puaj! Bude se asombró al ver que jadeaba de dolor. Siempre era el que escuchaba, no el que emitía el sonido. Mientras observaba el polvo plateado que salía de su boca, tuvo que aceptar que lo había subestimado. Este hombre no solo era fuerte. Llegó al punto en que Bude pensó que si se hubiera encontrado con Jaewan en lugar de Miad, su plan habría sido diferente. Era un espíritu joven de apenas 2000 años. Pero ¿cómo podía un espíritu así poseer tal poder? Buda, quien había reencarnado miles de veces, no podía ver a través de todos los momentos que este hombre había soportado. Si lo midiera en años, quizás en 100 o 200 años, este hombre podría superar a Miad. Pero todavía no. Buda liberó el poder mundial de su cuerpo. Consistía en todo el poder de sus incontables vidas. Buda sonrió. Aunque hayas derrotado a Charoum, no podrás. Aunque el joven fuera poderoso, no había forma de que pudiera superar el tiempo que Bude había pasado con vida. El poder mundial de Bude se disparó para demostrar su confianza. Ahora superaba los 10 millones. Fue suficiente para asfixiar a Jaewan con el poder que lo oprimía, pero Jaewan no pareció molestarse. Incluso parecía relajado. Y no tardó en sorprender a Bude. Tú. Ese ojo. Se refería a la serpiente que giraba dentro del ojo izquierdo de Jaewan. Ouroboros, la serpiente que se mordía la cola, Bude la señaló con su dedo tembloroso. Era similar a la serpiente en sus ojos, pero la serpiente de Bude no se mordía la cola. Ya veo. Así que fuiste tú de quien habló el vicegerente de Ignis. Tú eres quien obtuvo el ojo de Gestalt. ¿Cómo conseguiste eso? No pude conseguirlo ni después de decenas de miles de años. Los ojos de Buda se llenaron de ira, y ahora sospechaba. ¿Cómo había conseguido este joven la cola de una serpiente que jamás podría conseguir? Jaewan preguntó, he oído que puedes reencarnar. Los ojos de Bude temblaron. Sabía de la reencarnación. Bueno, Pierre lo sabía, así que. Por eso no pudiste conseguirlo. ¿Qué? Fue extraño. Pensándolo bien, Ra-Ahmad habló de cosas similares cuando Buda creó la reencarnación. Usar ese método jamás le permitiría obtener el ojo de Gestalt. Ya nunca más atraparás la cola. No puedes. Era muy vago, pero esa vaguedad enfureció aún más a Bude. Aunque no pudo terminar su ouroboros por reencarnación, ¿quién era él para hablar de ello como si lo supiera todo? Deja ya de tonterías. Muérete. Manos gigantes cargaron contra Jaewan. Era la poderosa habilidad que usó contra Caravan. Miles de manos se precipitaron hacia él. Ahora era más rápido, pero cubrían todos los flancos que Jaewan podía esquivar. Jaewan no intentó esquivarlas. En cambio, cambió su postura. El ouroboros comenzó a girar con más violencia ante sus ojos. La potencia mundial empezó a tomar por asalto. ¿Qué está pasando? El poder mundial de Jaewan comenzó a despuntar. Al superar los 10 millones, pareció doloroso para Jaewan, pero fue solo por un breve instante. 11 millones. Ya había superado con creces el poder mundial de Bude. Ahora comprendía el secreto del poder de Jaewan. Así que ese es el poder del ojo de Gestalt. Era el ajuste que Gestalt usaba, quien no tenía seguidores. Su ajuste le permitía usar su propia ropa para convertirse en sus seguidores. El ajuste otorgaba más poder si tenía más ropa dentro. Era el poder más solitario del mundo. Caer.
Las puñaladas de Jaewan, que destrozaban mundos, desgarraron las miles de manos. Bude sabía que podía reencarnar, pero aún así era aterrador. Bude sintió como si hubiera visto algo parecido a una cola de serpiente. Miles de puñaladas arrasaron con todo lo de Buda. Fue una destrucción absoluta. Y después de un tiempo, el espacio se distorsionó y empezó a pelarse como una cebolla. Era donde Buda había perecido. De allí brotó una flor, y Caravan también la había visto antes. Bude jadeó mientras salía de entre las hojas de las flores. Se frotó los ojos y escupió, «Uf, esto es asqueroso». Un espíritu muerto que regresaba a la vida. Era un milagro aterrador. ¿Cómo era posible? Jaewan, sin embargo, no pareció sorprendido. Simplemente dijo, «Así que esa es la reencarnación». Sí. No eres tú contra quien luché. Buda se estremeció. ¿Cómo lo supiste? ¿Te sientes diferente? Jaewan miró fijamente a Bude y continuó, eres una ropa diferente. Así que la ropa diferente controla el espíritu. Eso no es reencarnación. El Buda que estaba aquí antes está muerto. Bude se estremeció ante la declaración de Jaewan. Había reencarnado innumerables veces y derrotado a innumerables enemigos, pero era la primera vez que su secreto era revelado. Reencarnación. Distaba mucho de ser una verdadera resurrección, como su nombre sugería. Al usarse, la personalidad anterior perecía. Entonces, daba a luz una de las innumerables vestiduras, en lo profundo de la conciencia. Un nuevo conjunto de vestiduras recibía entonces la memoria del Buda anterior para nacer de la flor. Dar nacimiento a un nuevo yo en lugar de su yo anterior, ese era el secreto de la reencarnación de Buda. No eres Buda. Buda murió hace mucho tiempo. Las palabras de Jaewan impactaron la mente de Bude. Esto era lo que incontables Budes habían pensado. Continuaron los recuerdos y los remodelaron de la misma manera, pero eso no cambió el hecho de que el Bude anterior no era exactamente igual al actual. Buda lo sabía. Cada vez que reencarnaba, su personalidad cambiaba. Y sentía que su esencia se desmoronaba cada vez. Cállate. Soy Buda. Buda no podía aceptarlo. Aunque lo supiera, aunque lo aceptara, ya no era Buda. Soy Buda. Dios de la invencibilidad, el Dios que no ha perdido ni una sola vez. Buda desató su poder mundial. Miles de años de ira se desataron para evitar su muerte. Buda estaba seguro de que su camino no era erróneo. Incluso si ya no era Buda, al final del camino, no perdería. Su ser volvería a la vida una y otra vez y... Los ojos de Jaewan se volvieron fríos mientras miraba el poder mundial que cargaba contra él. Ya veo. Quizás podamos intentar ver cuántas veces puedes regresar. El espíritu de Buda temblaba. Había sentido esa sensación hacía un tiempo. Miedo. Sentía miedo. Muerte. El miedo a perecer. Una sensación que había olvidado hacía tiempo. Al enfrentarse a las miles de espadas de Jaewan, listas para ser disparadas, Bude sintió como si estuviera experimentando un déjà vu. Era la visión de su futuro, yo, siendo asesinado sin piedad. Debes saber esto si has entrenado a Ouroboros. La espada de Jaewan rugió mientras decía, la ropa no es infinita. Bude cargó mientras gritaba. Capítulo 197, Un mundo solitario, 6. ¿Qué es este niño? El chico dorado avanzaba a toda velocidad por el campo de batalla, paralizando varias partes del séptimo sitio. Todos los que estaban a su paso tenían la ropa destrozada y las armas arrojadas. Entonces esto es lo que Jaewan debe haber sentido. Runald se dio cuenta de esto al volverse poderoso. No entrenó tan duro como Jaewan en el bosque de la locura, pero tampoco perdió el tiempo. Al menos, cuando tenía activada su configuración, desnuda, era tan fuerte como cualquier otro ser poderoso en... ¡Arg! Mi ropa. No. Ese maldito niño. Los despertados gritaron conmocionados al ser arrancados con fuerza sus ropas. Incluso los señores que luchaban contra Pierre miraron a Runald con incredulidad. ¿Qué clase de escenario es ese?
Arg. Mátalo. No te quedes ahí intentando esconder tu cosa. Maldición. Los despertados, ahora desnudos, intentaban cubrirse, pero fueron arrojados por los gigantes de Sirwen. Ella se había animado gracias al inesperado poder de Runald. Bien hecho, chico. Quítales la ropa. Pero las cosas no salieron tan bien. Las hazañas de Runald enfurecieron a Lord Barkant. Maldito tonto. Barkant controló a los gigantes desde dentro con un puñetazo. La poderosa potencia mundial cargó contra ellos. El suelo se desgarró al ser destruido por millones de potencias mundiales. Pero Runald ya estaba lejos del alcance de la destrucción. Estás bien para tu edad. Pero no lo suficiente. Runald pensó, sus líneas son todas cursis. Todos sus enemigos siempre decían algo parecido. Quizás los adultos que habían sobrevivido en este mundo durante tanto tiempo se habían vuelto todos iguales. Hablaban de lo mismo, maldecían con las mismas palabras y compartían las mismas historias para vivir un día más. El puño de los gigantes impactó contra el de Runald. Con la explosión, Runald sintió que se iba a desmayar al ser lanzado hacia atrás. Maldita sea. Runald odiaba a los adultos. La razón por la que eligió a Andersen, quien tenía un mundo desnudo, y se convirtió en seguidor de Jaewan, quien se oponía al sistema, probablemente se basó en eso. Jajaja. Vamos, muchacho. Te voy a enseñar que el mundo no es tan fácil como tú. Callarse la boca. ¿Qué dijiste? A medida que el poder mundial comenzó a emanar del mundo único, la mente de Runald se fortaleció. El odio hacia el mundo y hacia el sistema estaban arraigados en su mente. Pero había algo que no podía resolverse con la ira. Mientras intercambiaban otra serie de golpes, Runald se dislocó el hombro derecho. Rápidamente lo colocó de nuevo en su lugar al ponerse de pie. No es suficiente. El enemigo al que se enfrentaba no era un adulto común y corriente. Era un ser que había reinado durante miles de años en las grandes tierras, Lord Barkant. No es suficiente. Para nada. Runald había usado el entorno, desnudo, pero no fue suficiente para luchar contra Barkant. Era obvio. Barkant poseía unos 5 millones de poder mundial, obtenido a lo largo de miles de años. Runald, en cambio, solo tenía unos 100.000 de poder mundial como máximo. Fue gracias a su entorno, desnudo, que logró sobrevivir. Jajajajaja. Bueno. Con su risa, los gigantes golpearon el cuerpo de Runald. Sirwen lanzó rápidamente a sus gigantes para repeler el ataque de Barkant y Runald retrocedió. Sintió que se iba a desmayar. Ya no quedaban muchas fuerzas del séptimo sitio. Pierre y Shra seguían ocupados y aún quedaban innumerables despertadores. Y ahora también estaba Barkant. La pelea ya casi había terminado. Se acabó. Runald se enojó. Estaba bien que terminaran así. Después de todo lo que habían pasado. Después de haber sobrevivido hasta hoy. Estaba bien dejar que todo terminara ahora. No. Eso no estaba bien. Eso no era aceptable. Si hubiera un poquito más. Si hubiera un poco más de poder. Entonces Runald escuchó una voz en sus oídos. Necesitas energía. Runald estaba incrédulo. Quizás finalmente se había vuelto loco. Era natural, pues estaba en medio de una guerra tan desquiciada. La voz volvió a él. Se había convertido en voces. Hectómetros. Deberíamos dejarle tomar prestados nuestros poderes. Sí, pero sigue siendo nuestro único seguidor. Seguidor. Es débil. Pero. Esto es nuevo. Ni siquiera le prestas tu poder a nuestro dueño original. Solo un cambio de opinión. Él también es bastante lindo. Qué lindo. ¿Acaso viste su cosa horrible? Runald se mareó. Era como si un hombre hablara para fingir ser diferente. Pero Runald sonrió. No estaba seguro, pero tenía una idea de quién era ese original. Runald les pidió ayuda. Por favor, dame poder. ¿De verdad lo quieres? Hola. ¿De verdad? Sí. Runald se desesperó.
Si estaba loco, no importaba. Si eso le iba a dar poder, estaba dispuesto a darlo todo. Vaya, está decidido. Bien. ¿Qué? ¿Estás loco? Solo es un niño. Vamos a intentarlo. A ver qué pasa. Pero. La voz empezó a disminuir en número. Bien. Te daré poder. Pero el precio será terrible, así que prepárate. Siempre hay un precio que pagar. El poder oscuro comenzó a rodear el cuerpo de Ronald. Era como si se basara en el odio mismo. Más poder. Más tiempo. Si hubiera más potencial. Sirwen palideció al ver a Ronald rodeado de oscuridad. Se dio cuenta de que algo no iba bien. Ronald. Alto. Y Pierre, el dios de la travesura, también fue testigo de Ronald. Eso es. Pierre se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo al cuerpo de Ronald, pues había vivido en las profundidades durante miles de años. Fue la enfermedad más famosa de las profundidades después. Enfermedad del dios novato. Capítulo 198, Un mundo solitario, 7. Era una enfermedad que contraían los nuevos dioses que habían pasado menos de 2 años pero se desconocía por qué le ocurría al niño. Sin embargo, Pierre estaba seguro. Su experiencia le decía que era la enfermedad. Pierre incluso escribió un libro al respecto. La energía negra que emanaba de Ronald era un síntoma conocido de esa enfermedad. Esa también es una enfermedad de primera calidad. La mayoría de los dioses consideraban que la enfermedad era de tipo mental. Esto se debía a que los dioses que la padecían parecían estar locos. Sin embargo, Pierre pensaba de otra manera. Pensó así. Esa enfermedad era la única esperanza contra el sistema. Fue una enfermedad que dio origen a configuraciones sin eficiencia ni popularidad, pero que les dio algo único. La mente era lo único que podía salvar a un ser en este mundo terco. La enfermedad cayó mayormente bajo la humildad, pero Pierre se sintió extraño al ver a Ronald caminar hacia Barkant. Eso era diferente. No parecía que fuera a sucumbir ni a caer ante nada. Parecía dispuesto a resistir cualquier opresión del mundo. Ronald ahora era como Jaewan. Por eso Pierre lo supo. Estaba considerando la posibilidad de un mundo diferente. Fue entonces cuando recordó una frase que escribió en el libro. La enfermedad empieza por copiar. El puño derecho de Ronald se elevó en el aire. Su puño se alzó como una espada. Al sentir el poder mundial concentrado en su interior, Pierre quedó atónito. Ese chico lo puso todo ahí. No solo su pasado o presente, sino también su futuro. El espíritu con un potencial inmenso arriesgó todo su potencial para obtener el poder. Era el ojo de Gestalt, de Ronald. El poder mundial de Ronald golpeó a los gigantes de Barkant. Barkant jadeó de asombro al ver que los ojos de Ronald brillaban con una luz dorada. El conocimiento adquirido por Jaewan ahora se compartía con Ronald a través del mundo único. ¡Ah! En la emoción que parecía desbordar su espíritu, Ronald lanzó el puño una y otra vez. Pensó que tal vez esta sería su última pelea, pero no se detuvo. Los gigantes estaban siendo destruidos y escuchó la voz desesperada de Sirwen. Jaewan, por favor dame más poder. Ronald sintió que el dolor de sus huesos se derretía. Sentía la cabeza como si se la hubieran quemado. Barkant apareció a través de la cabina destruida. Ronald concentró todo su poder en su puño derecho. El poder mundial concentrado brilló con fuerza y Ronald golpeó la cabina. Fue la versión de Ronald de la caída. El poder oscuro de la caída penetró a los gigantes, y la poderosa explosión sacudió el campo de batalla. Los gritos de Barkant se oían débilmente desde la explosión. 787 veces. Bude pensó que Jaewan se rendiría pronto. La espada de Jaewan penetró el corazón de Bude. ¡Arg! 1862 veces. Bude pensó que ya casi era la hora. La espada de Jaewan le destrozó el rostro. ¡Uf! 2763 veces. Buda pensó, este es un demonio. Es un demonio. Bude murió cuando sintió que las espadas destrozaban todo su cuerpo. 3971 veces.
Bude dejó de pensar. Solo pudo gemir, acompañado de una mezcla de risa y llanto. K. Ah. La espada cortó el espíritu por la mitad. Y finalmente, 5.487 veces. Haiwan sostenía a Bude con las manos. No creía que durara tanto, pero Bude sin duda estaba al límite. Reencarnación, ¿vas a intentarlo de nuevo? Bude no pudo responder. No, quizá ni siquiera podía pensar. No había la dignidad de un dios ni de un primer capitán en su cuerpo tembloroso. Su rostro vacío ya no albergaba la voluntad de vivir. Haiwan pensó entonces que tal vez Bude por fin podría percibir un atisbo de Ouroboros en ese estado, pero ya era demasiado tarde. Entonces intentaste tomar a Caravan como rehén. Haiwan encontró a Caravan mientras avanzaba con Bude en sus manos. Haiwan. Parecía que Caravan había recobrado el sentido. Intentó alcanzar a Haiwan, pero se desmayó. Tenía rastros de heridas por todo el cuerpo. Haiwan controló la nave a distancia para introducir a Caravan. Parecía débil sin un dios, pero tenían a Chung para cuidarlo. Chung casi había terminado también. Haiwan miró a su alrededor entre el polvo y se detuvo en una dirección. ¿Cuándo dejarás de mirar? Haiwan arrojó entonces el cuerpo de Bude al polvo y oyó que alguien lo agarraba. El sonido fue como si la carne chocara contra el metal. Eres único, seguro. No pensé que pudieras obligar a Bude a ponerse así. Jaja, solo tienes un conjunto de ropa ahora. ¿Estás bien? No digas que ya moriste. Era difícil saber si bromeaba o no. Haiwan sabía de quién era la voz. Miad. Haiwan. La nube de polvo se disipó y el cuerpo del gigante apareció de su interior. Un gigante rojo sangre de más de 10 metros de altura miró a Haiwan. Allí estaba el mejor gigante de Machina de Daus. El ojo de Gestalt de Haiwan resonaba. Parecía que las partes de los tres dioses antiguos se reconocían. La voz de Miad provenía de la cabina. Si has recorrido hasta aquí, ya lo sabes todo. Entonces no tendremos que hablar de ello. Sí. Entonces, ven. Machina y Haiwan dieron un paso al instante. Una pelea entre un humano y un gigante. Había una enorme diferencia de tamaño, pero era difícil distinguir qué poder mundial era mayor. La caída de Haiwan explotó mientras el mar de sangre, montaña de cadáveres, de Miad se extendía por el mundo. La espada de Haiwan rugió y Machina gruñó. Fue la batalla final para decidir el destino de. Capítulo 199, Un mundo solitario, 8. Fue una pelea impresionante. Carlton no encontró una mejor palabra para describirla mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. Sin embargo, mientras observaba, se dio cuenta de que ni siquiera eso era suficiente para describir la pelea. No estoy seguro de que alguna palabra sea suficiente para describir eso. No podía apartar la vista de la pelea entre el humano y los gigantes. Una sola réplica de uno de esos intercambios fue lo suficientemente poderosa como para matar a Carlton al instante. Era peligroso para Carlton permanecer tan cerca de él, pero no podía irse así como así. Caer. La ola oscura de la caída brotó de la espada de Haiwan y. Mar de sangre, montaña de cadáveres. Una ola roja oscura surgió de los gigantes de Miad. Las dos olas chocaron, explotando al impactar. El aire explotó y el paisaje quedó cubierto de cráteres. Entre ellos, el más grande fue el causado por las estocadas de Haiwan contra Miad. Del interior del agujero, se escuchó una voz amplificada. Espléndido. Si hubiera sabido que te ibas a volver tan fuerte, habría cambiado mis planes y me habría centrado en reclutarte. Machina, enterrada en el suelo por el ataque de Haiwan, se incorporó. Su movimiento para sacudirse la tierra del cuerpo se asemejaba al de un humano. Sé que no tiene sentido volver a preguntarte esto ahora. Entonces no preguntes. Pero todavía tengo que preguntarte esto. Haiwan. Aún puedes unirte a Rapture y empezar un nuevo mundo. Y al momento siguiente, Miad comenzó a reírse de sus propias palabras. Siento que me he convertido en un villano malvado. Eso es lo que suelen decir los malos al final.
Tal vez sea porque estás en esa situación ahora mismo. Jaja. Lo soy. Miad se echó a reír. Un gigante de metal que reía a carcajadas con una mano en el estómago parecía muy amigable. Haiwan pensó que tal vez Miad lo estaba considerando. Por eso su armadura de metal parecía tan amigable. Miad Van de Clan, como Haiwan lo conocía, era un hombre así. En mi antiguo mundo, hay una palabra para describir a quienes son como tú, un soñador. Soñador. Es un cumplido. Podrías tomarlo de esa manera, respondió Haiwan con frialdad. Ja, pero no es irónico. Oír eso de ti. De ti, cuyo mundo único es similar al mío. Machina se irguió de la risa. Su cabeza, con dos grandes cuernos, miró al cielo. Un gigante de metal mirando al cielo. Haiwan pensó que era demasiado dramático. Te han engañado, Haiwan. Debes saberlo si eres un despertado. Tu resistencia no tiene efecto en el comienzo del nuevo mundo. Quizás era porque los gigantes no tenían ojos físicos, pero la machina, al mirar al cielo con su espada gigante clavada en el suelo, parecía un guerrero que había cumplido su tarea tras muchas pruebas y dificultades. Haiwan sonrió con amargura. ¡Qué conmovedor! Mira al cielo. El cielo ya no alberga al ser arrogante que solía menospreciarnos. El viejo mundo ha terminado. Es la era de un nuevo mundo. La era de los dioses o señores ha terminado. Está sucediendo. Pronto, todo cambiará. Era una voz que temblaba de emoción. Era la voz de un revolucionario al borde del éxito. Cualquiera lloraría de alegría si también recorriera el camino de una visión tan grandiosa como la de Miad. No era solo por el contenido. La voz, cómo se expresaba y cómo se representaba, todo en Miad lo convertía en la persona que era. Él fue quien lideró Ruptura todo este tiempo, y Haiwan lo comprendió. Esto fue lo que hizo todo posible. Solo un poquito más. Solo un poquito más y... La voz era tentadora para cualquiera que la escuchara, especialmente para cualquiera que mostrara odio hacia este mundo. Haiwan entrecerró los ojos. Un poco más. Haiwan era de un mundo donde el peligro de un poco más era ampliamente conocido. Solo un poco más. Poco, a veces era una cantidad sin fin. No venía ningún mundo nuevo. El mundo venidero dormitaba eternamente. La gente soñaba con una realidad, poco, después. Y unas pocas personas que destacaban entre las demás en sus sueños controlaban el presente. Ese también era el sistema. Miad, detén el acto ahora. Actuar. ¿Qué quieres decir? El gran hermano no ha muerto. Vas a mentirme también. El gran hermano ha muerto. No, no lo es. Ya lo veo. Haiwan miró al cielo mientras hablaba. Seguía allí, con sus horribles ojos inyectados en sangre y cuervos volando a su alrededor, el ojo gigante que siempre lo observaba. Desde que Haiwan encontró el ojo, el hermano mayor nunca desapareció de su mundo. Incluso después de que Miad dejara caer la estrella, seguía allí. Miad rió. Ah, sí. Pues déjame reformularlo. El gran hermano desapareció de todos los mundos, menos del tuyo. O si no te gusta, ¿qué tal si lo reformulo así? Desde el principio, no existía el gran hermano. Haiwan entonces habló con incredulidad. ¿De verdad quieres decir lo que estás diciendo? Sí, lo digo en serio. Haiwan incluso se sintió decepcionado por esa palabra. ¿Sabes que puedo ver al gran hermano? Claro, probablemente veas al gran hermano. Pero incluso si pudieras verlo, es una prueba de su existencia. Puedes estar seguro de que el ojo que ves es realmente el gran hermano. Dejemos ya de tonterías. ¿Tonterías? No. Es una conclusión lógica. El mundo único es un mundo lleno de teorías. Es un mundo ficticio donde nada puede considerarse real, ni siquiera hoy. Haiwan guardó silencio. Hablar de filosofías o creencias así no era lo que le gustaba hacer entre peleas. Pero no podía parar. Se sentía obligado a derrotar a Miad con lógica. O quería defender la vida de quienes Miad había asesinado con sus blasfemias. Haiwan no entendía sus intenciones.
de acuerdo. Supongamos que lo que dijiste es cierto. Pero tus palabras contienen contradicciones. Y eso es. Si el gran hermano que veo es falso, ¿por qué difundiste tantos rumores sobre él? Incluso hiciste que todo presenciara cómo derrotabas a él. Si el gran hermano no existía, ¿por qué tuviste que hacerlo? ¿Para qué? Miad guardó silencio. No era que se quedara sin palabras. Era más bien como si el silencio estuviera ahí para añadir suspenso y responder a la pregunta que había estado esperando. A veces, las cosas que no existen tienen más poder. ¿Qué? Capítulo 200, Un mundo solitario, 9. Estoy seguro de que sabes que hay varios rumores sobre Gran Hermano. Miad comenzó con una historia. Algunos dicen que el Gran Hermano es un grupo que controla el mundo desde abajo, mientras que otros afirman que es un Dios único que gobierna toda la dimensión. Algunos dicen ser víctimas del Gran Hermano y otros afirman que está detrás de muchos desastres. Es curioso ver todas estas conspiraciones circulando. Hablan como si el Gran Hermano estuviera detrás de todo lo que sucede en este mundo. ¿Y cuál es tu punto? ¿Crees que todas esas conspiraciones tienen valor? ¿Son ciertas? O incluso algunas. Miad continuó sin esperar que Jaewan respondiera. ¿Quieres saber un dato más interesante? Nadie, ni siquiera yo, ni siquiera los dioses de las profundidades, han confirmado la existencia del Gran Hermano. Jaewan ya había oído esto antes. Charoum, un lord considerado el más fuerte de todos, le dijo que nunca había visto al Gran Hermano. Todo en Gran Hermano es que no todo es un hecho. Es solo un engaño. Rumores. Gran Hermano, una amenaza para la, amo del sistema, Dios de los adaptadores, todo es una casualidad. Entonces, afirmas que no existe el Gran Hermano. Eso es lo que intento describir. Sí. Jaewan se burló, estoy bastante seguro de que hiciste un gran trabajo creando semejante engaño y difundiendo los rumores. Sí, lo hice. El Gran Hermano era el mejor enemigo público. Jaewan hizo una mueca. Estás afirmando que tú creaste al Gran Hermano para mantener tu organización. Sí, así es. Gran Hermano. El enemigo de todos. El mal de todos los mundos. No es conveniente. Se relaciona con todo. Jaewan sintió que Miad hablaba muy en serio. Pensándolo bien, era realista. Tener un enemigo era una buena manera de fortalecer la unidad entre los grupos. Siempre había un enemigo que ponía en peligro la seguridad, y si ese enemigo era un ser tan poderoso y relativamente desconocido, mucho mejor. Sin embargo, Jaewan, debes deshacerte de tus ilusiones. No existe el Gran Hermano. Todo es una mentira creada por la obra de los dioses. Y el mundo necesita despertar de ella. Jaewan no respondió. En cambio, contempló el mundo único que se extendía tras Miad. Había un cielo vacío, un cielo que probablemente albergaba algo desde hacía miles de años. Fue entonces cuando Machina se movió ligeramente para taparle la vista a Jaewan. Fue una coincidencia perfecta. La acción se completó como si quisiera cubrir el cielo. Jaewan sintió cierta tristeza. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué no estoy bien? Por decir tales cosas. Se hizo el silencio. No intercambiaron más palabras, pero Jaewan sabía que Miad estaba profundamente herido en ese momento. Por supuesto, Miad jamás aceptaría que lo lastimaran, pues hacerlo lo destruiría, igual que a Bude y Pierre. Pierre me lo contó. Al decir todo lo que has dicho, estás negando toda la vida que has dejado atrás. Bude, Pierre y Miad. La historia de los tres hombres, los fundadores de Ruptura. La historia de su sueño de dar casa al Gran Hermano. Jaewan observaba la sombra de un sueño del mundo de Miad. El que cayó del mundo de Miad probablemente no era el Gran Hermano. ¿Cuánto tardaba en caer una estrella? Jaewan no lo sabía. Pierre debe haberte dado información inútil. Miad sonrió suavemente. Si la gente se reúne y afirma que lo mismo no es cierto, entonces se convierte en verdad. Eso fue lo que hicimos. Creó una verdad falsa. Jaewan negó con la cabeza.
No, a mí me parece que estás bastante destrozado por algo que ya existía. Sin embargo, la voz de Haiwan fue ahogada por una explosión cuando Machina se elevó hacia el cielo desatando su poder mundial. Fue una acción que demostró que Miad había terminado de hablar. He oído que conseguiste el ojo de Gestalt. Será mejor que lo uses, si no, la pelea terminará pronto. La voz tenía un ligero dejo de ira. Las amplias alas de Machina estaban extendidas. Machina fase 1. Activación de la configuración, DAOS. El suelo tembló como si toda la se sacudiera desde el primer ajuste de Machina, DAOS. Haiwan también activó su ojo de Gestalt. Los dos poderes mundiales comenzaron a aumentar rápidamente, pero la situación no le iba bien a Haiwan. Aumentar el poder mundial era mucho más eficiente para DAOS en ese momento, ya que este simplemente multiplicaba el poder mundial del usuario, mientras que el ojo de Gestalt simplemente añadía más poder mundial al actual. El poder mundial de Miad ahora superaba los 70 millones. Todo el octavo sitio fue abrumado por el gigantesco poder mundial. Su poder igualaba al de los 3 dioses antiguos de antaño. Era un poder mundial que ni siquiera los 8 dioses de la juntos podían resistir. Sin embargo, el poder mundial de Haiwan no superó los 14 millones. Oía los gritos de su ropa en su cabeza. ¿En serio? No podemos ganar contra eso. Es el límite. No podemos darte más poder. El poder mundial estaba al límite, pero Haiwan no se preocupó. Ahora tenía un arma secreta para este problema. Hace mucho, mucho tiempo. Dios desnudo vivió. Odiaba la ropa. Y vivió desnudo toda su vida. Miad se rió cuando se dio cuenta de lo que Haiwan estaba tratando de hacer. ¿Vas a volver a usar eso? Ya sabes que no funciona. Machina usó rápidamente el entorno, realidad aumentada, para vestir a Haiwan. Miad estaba aprovechando la debilidad del entorno, desnudo, o el poder que requería estar desnudo para usarlo. Sin embargo, Haiwan no dejó de cantar. Finalmente el dios desnudo quedó rodeado de ropa. El dios solitario y desnudo dijo: la razón por la que este mundo es tan desafortunado es porque todos usamos ropa. ¿Por qué no podemos quitarnos la ropa? El cuerpo de Haiwan comenzó a brillar con una luz dorada incluso con la ropa puesta. Significaba que el modo desnudo estaba surtiendo efecto. ¿Pero cómo? Miad se quedó atónito. Nadie puede quitarse la ropa. Esa es la verdad. Y Haiwan se movió. Miad no podía creer lo que veía. Haiwan llevaba la ropa puesta. Pero ¿por qué parecía que estaba desnudo ahora? Desnudo y con ropa puesta. No tenía sentido. ¿Será porque los miles de Haiwans le otorgan poder? Miad vio la ilusión de miles de Haiwans desnudos corriendo hacia él en una ola de luz dorada. Los dioses desnudos estaban desatando su sueño. Haiwan murmuró: Ouroboros. Estoy usando ropa. No llevo ropa. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.